Dicen que nadie sabe quién realmente lo ama, hasta que la vida pone a prueba los corazones. Pero, ¿y si esa prueba no es real? ¿Y si es una mentira, una pequeña pero poderosa mentira, la que desnuda la verdad que todos temen ver? Yo no estaba enferma, pero fingí estarlo. Lo hice por desesperación, por soledad, por necesidad de saber si alguien todavía me veía. Lo que descubrí no fue fácil. Me dolió más que cualquier diagnóstico, pero también lo que cambió mi destino para siempre. Esta es la historia de cómo una mentira me llevó a encontrar el amor más sincero que jamás imaginé. Todo comenzó una tarde en la que el mundo parecía seguir girando sin mí. Mis mensajes quedaban sin respuesta, mis llamadas eran ignoradas y la casa se sentía más vacía que nunca. Sentía que me estaba desvaneciendo de la vida de los demás como una sombra al caer la noche. Siempre fui la que estaba ahí para todos, pero ¿y ellos? ¿Alguna vez se preguntaron si yo también necesitaba a alguien? Ese día decidí hacer algo que cambiaría mi vida. No fue planeado con maldad, fue un impulso nacido del dolor y la decepción. Escribí una publicación en mis redes sociales donde insinuaba que mi salud estaba comprometida. No mencioné diagnósticos, solo palabras vagas que dejaban espacio a la preocupación. Apagué el celular después de eso, temblando por dentro. Quería saber cuántos realmente me amaban, cuántos serían capaces de mostrar un mínimo de compasión. Pasaron 2 horas antes de volver a encender el teléfono y mi corazón latía con fuerza. Esperaba encontrar una avalancha de mensajes, llamadas perdidas, corazones rotos por mi situación. Pero no fue así. Un par de emojis tristes, uno que otro comentario superficial y nada más. Me sentí ridícula. Era como si mi existencia fuera tan ligera que ni una tragedia fingida podía sacudirla. Lloré en silencio esa noche, no por la mentira, sino por la verdad que estaba revelando. Me miré al espejo y vi una mujer rota, hambrienta de afecto, desesperada por no sentirse invisible. Y por primera vez sentí miedo de mí misma. Miedo de lo que era capaz de hacer con tal de sentirme amada. Pero ya no podía retroceder. La semilla estaba plantada. Al día siguiente fui a trabajar como si nada pasara. Nadie mencionó nada, nadie me abrazó ni me miró con compasión. Incluso mi jefa, que se decía mi amiga, solo me pidió unos informes como cualquier otro día. Cada gesto de indiferencia era como una aguja en el alma. Me pregunté si, al morir, alguien siquiera notaría mi ausencia. O si sería solo un nombre más en la lista de contactos. Decidí observar en silencio a quienes me rodeaban. Mi mejor amiga, que antes me escribía cada noche, no me dijo ni una palabra. Mis hermanos no llamaron ni siquiera para preguntar cómo me sentía. Lo más triste fue que no me sorprendió. En el fondo, siempre supe que el cariño que recibía era condicional, útil solo cuando les convenía. Yo era una figura decorativa en sus vidas, nada más. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, vi a parejas abrazadas, niños jugando, ancianos tomados de la mano, y me sentí una extraña en mi propia historia, como si la vida real sucediera allá afuera, mientras yo solo existía entre escenas que nadie veía. Me pregunté si alguna vez alguien sentiría mi falta, si alguien sería capaz de correr hasta mí solo para abrazarme y decir, no estás sola. Recordé las veces que estuve para los demás, cuando cuidé a mi amiga después de su operación, cuando presté dinero que nunca me devolvieron, cuando cancelé mis propios planes por acompañar a alguien en su tristeza, y ahora que fingía necesitar un poco de eso a cambio, nadie aparecía. La ironía me partía el alma. Era como si el universo me gritara que mi valor no era suficiente. Esa noche escribí en mi diario algo que jamás olvidaré. Fingí estar enferma para descubrir quién me amaba, y lo único que descubrí fue cuán sola estaba en realidad. Las lágrimas mancharon las páginas, y aún así, no podía dejar de escribir. Era como si al hacerlo pudiera vaciar un poco de la tristeza que me ahogaba. Estaba comenzando un viaje que no sabía a dónde me llevaría, y sin embargo una pequeña chispa seguía viva dentro de mí. Tal vez, entre tanta indiferencia, una sorpresa me esperaba. Tal vez, esa mentira que empezó como una prueba terminaría revelando algo verdadero. Algo que me haría comprender que a veces es necesario tocar fondo para ver con claridad quién está dispuesto a lanzarte una cuerda y quién nunca estuvo realmente ahí. Los días siguientes se sintieron eternos. Cada notificación en mi celular era una esperanza que se desvanecía al abrirla. Un mensaje de banco, una promoción de una tienda, pero nada de quienes supuestamente me querían. Me sentaba frente a la ventana, viendo pasar la vida, mientras mi corazón se llenaba de preguntas.
¿Dónde estaban cuando más los necesitaba? ¿Era tan fácil ignorar mi dolor? Mi supuesta mejor amiga publicó fotos de una fiesta esa misma noche. Sonreía, brindaba, bailaba como si nada importara. Ningún mensaje, ni una llamada, ni una disculpa por su silencio. Me sentí invisible, como si mi existencia no significara nada para ella. Dolía más porque yo hubiera cruzado el mundo por ella, pero ella no cruzó ni la calle por mí. Intenté justificar su actitud, pensar que tal vez no sabía qué decirme. Pero la verdad era más cruel, simplemente no le importaba. Mis hermanos también guardaron silencio. Uno estaba de viaje, el otro ocupado con sus hijos. Ninguno se tomó el tiempo de llamarme. La sangre no siempre garantiza amor, y eso me golpeó como una bofetada al alma. Una mañana me armé de valor y llamé a mi madre. Su voz sonó distante, como si hablara con una desconocida. Le dije que no me sentía bien, que estaba confundida, perdida. Solo respondió: «Tú siempre exageras todo». Esa frase me rompió por dentro. Si ni mi madre creía en mi dolor, ¿quién lo haría? Cerré los ojos y deseé no haber mentido nunca. Esa misma tarde fui al supermercado solo para no estar en casa. Caminaba por los pasillos sin rumbo, fingiendo que buscaba algo. Fue entonces cuando lo vi. Joaquín, el chico de la cafetería. Me miró con sorpresa, luego con preocupación. Se acercó sin dudar, como si supiera que algo en mí estaba mal. Y por primera vez no quise fingir estar bien. Joaquín me preguntó si necesitaba ayuda. No supe qué responder. Solo asentí y dejé que caminara a mi lado. Compró una sopa instantánea, una caja de té y un paquete de pañuelos. Luego me acompañó hasta la puerta de mi casa. No pidió entrar, no hizo preguntas. Solo me entregó la bolsa y dijo: «No estás sola, aunque lo creas». Esa frase me hizo temblar. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por algo nuevo, confusión. ¿Cómo podía alguien que apenas me conocía mostrar más interés que mi propia familia? ¿Por qué él, que no tenía obligación alguna, aparecía justo cuando más lo necesitaba? Pensé en su mirada, en sus palabras, en la calidez de su gesto, y por primera vez sentí que tal vez merecía algo mejor. Al día siguiente, Joaquín volvió. Tocó la puerta con una timidez encantadora y un termo en la mano. «Hice café con canela, como dijiste que te gustaba», dijo. Me sonrojé. No recordaba haberle contado eso, pero él sí lo recordaba. Se sentó conmigo en la sala y hablamos por horas. No mencionó mi enfermedad. Solo habló de la vida, del arte, de sus sueños. Y yo me dejé llevar. Con cada visita mi corazón se desordenaba un poco más. Empecé a esperar su llegada como una niña espera a su héroe. Su presencia llenaba la casa, su risa rompía el silencio y sus ojos eran el refugio que no sabía que necesitaba. Y entonces el peso de mi mentira empezó a doler de otra forma. Porque ahora no quería perderlo, pero sabía que tarde o temprano tendría que confesarle la verdad. Cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. Y mientras más cariño recibía de Joaquín, más temía que, al descubrir la mentira, se alejara para siempre. Porque aunque al principio mentí para descubrir quién me amaba, ahora deseaba que él fuera la respuesta a esa pregunta. Cada día que pasaba me sentía más atrapada en mi propia mentira. Joaquín era cada vez más cercano, más atento, más presente, y yo no podía mirarlo a los ojos sin sentir un nudo en el estómago. Quería gritarle la verdad, contarle todo, pedirle perdón, pero temía que al hacerlo lo perdiera para siempre. Me estaba enamorando de alguien a quien le debía una confesión dolorosa. Una tarde, mientras me ayudaba a acomodar unos libros en el estante, su mano rozó la mía. Fue un instante, pero mi piel ardió. Él sonrió tímidamente y yo bajé la mirada, avergonzada. No era justo lo que estaba haciendo, no podía seguir fingiendo con él. Pero al mismo tiempo, su ternura me llenaba de una paz que no quería perder. Estaba dividida entre el miedo y el deseo. Intenté tomar distancia, inventar excusas para que no viniera, pero Joaquín no se rendía. Traía flores, dulces, pequeños detalles que me hacían sentir viva. Una noche, me llevó a una película y vimos juntos un drama romántico. Al final lloré sin poder evitarlo. Él me abrazó y susurró: «Te mereces un amor que no te haga dudar». Esa frase me atravesó el alma. Sentí que ya no podía sostener más el peso de lo que ocultaba. Decidí escribirle una carta. Le conté todo, que no estaba enferma, que todo había sido una mentira para saber quién realmente me amaba, que él había llegado sin esperarlo y había cambiado mi mundo, que lo entendía si se alejaba, pero necesitaba ser honesta. Dejé la carta sobre su taza de café. Pasé el día con el corazón en la garganta. No sabía si volvería, no sabía si me odiaría. Cada sonido en la calle me hacía saltar.
Cada minuto se sentía eterno. Pensé en correr, desaparecer, evitar enfrentarlo, pero sabía que ya no había marcha atrás. Había sido cobarde al mentir, pero no podía hacerlo también para decir la verdad. Al caer la tarde, tocaron la puerta. Abrí con el alma en los labios. Joaquín estaba ahí, con la carta en la mano. Sus ojos no mostraban rabia ni decepción, solo tristeza y algo más. ¿Por qué no confiaste en mí desde el principio?, preguntó. Bajé la cabeza sin saber qué decir. Las lágrimas brotaron solas. Él las limpió con sus dedos y dijo, «Gracias por decir la verdad». Me quedé en silencio, temblando. Esperaba que se diera la vuelta y se marchara, pero no lo hizo. Se sentó conmigo, tomó mis manos entre las suyas y me miró con ternura. «No me duele que mintieras, me duele que pensaras que no valía la pena confiar». Sus palabras fueron como un espejo. Me vi reflejada en todo lo que temía, no ser suficiente. Esa noche hablamos como nunca. Le conté de mi soledad, de mi necesidad de sentirme amada, de mis heridas. Él me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Compartió también sus propias cicatrices, sus miedos, su historia. Fue como desnudar el alma. Y por primera vez sentí que alguien me veía de verdad. No por lo que fingía ser, sino por quién era en lo profundo. Al despedirse, no me prometió nada. Solo dijo, necesito tiempo, pero aquí estoy. Y eso en ese momento fue más que suficiente, porque no huyó, no me rechazó, no me juzgó, permaneció. Y a veces eso es todo lo que se necesita para sanar. No palabras grandes ni promesas eternas, solo presencia, silenciosa, pero real. Me quedé sola en la sala, mirando la taza vacía. Ya no sabía qué pasaría entre nosotros, pero por primera vez no sentía culpa ni vergüenza. Había sido valiente, había dejado caer la máscara, y aunque el futuro era incierto, mi corazón latía más liviano, porque al fin había comenzado a vivir desde la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Joaquín seguía viniendo, pero algo había cambiado. Ya no era solo dulzura, también había silencios. Silencios que pesaban, que hablaban más que las palabras. No me preguntaba por qué lo había hecho, pero sus ojos lo decían todo. Estaba intentando perdonarme, pero también estaba aprendiendo a confiar otra vez. Y eso lleva tiempo. Yo, por mi parte, lo observaba con una mezcla de gratitud y culpa. Cada gesto suyo me hacía sentir más indigna. Me abrazaba y yo sentía que no lo merecía. Me hablaba con ternura y yo quería llorar. Había causado un daño que no podía reparar con disculpas, solo con actos, y aún así no sabía por dónde empezar. Intenté mostrarle que era sincera ahora, cocinaba para él, lo escuchaba, le escribía pequeñas notas escondidas entre los libros que le prestaba. Quería que supiera que cada cosa venía del alma, que no había más juegos ni máscaras, que lo que había entre nosotros, si él lo quería, podía ser real, porque mi mentira había sido un error, pero mi amor era auténtico. Una tarde le preparé una cena especial. Puse velas, música suave, todo lo que sabía que le gustaba. Él llegó puntual, con una flor silvestre entre las manos. Se sentó frente a mí y sonrió con melancolía. Comimos en silencio durante minutos. Luego me dijo, no sé qué somos ahora, pero sé que no quiero perderte. Y esa frase me devolvió el aliento. Después de cenar, salimos a caminar por el barrio. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Caminábamos en silencio, con las manos casi rozándose sin atrevimiento aún. Fue entonces cuando lo miré y le dije, no estoy esperando que me ames ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí con el corazón abierto. Él me miró y sus ojos se llenaron de emoción. Nos sentamos en una banca de madera bajo una farola antigua. Hablamos durante horas. Me contó sobre su infancia, sus temores, sus errores. Yo hice lo mismo. Era como construir un puente con cada palabra. Un puente que conectaba dos almas heridas que querían creer otra vez. Y aunque el pasado aún dolía, el presente empezaba a sanar. Esa noche, al despedirse, me besó en la frente. Fue un beso suave, lento, lleno de significado. No fue un gesto romántico, fue un voto silencioso, de respeto, de paciencia, de posibilidades. Me quedé mirando cómo se alejaba, con el corazón latiendo al ritmo de una esperanza nueva. No era un final ni un comienzo, era algo más sutil, más humano. Volví a casa y abrí mi diario. Escribí, hoy no sentí que tenía que fingir. Hoy fui yo, y eso fue suficiente. Cerré el cuaderno con una sonrisa. No sabía qué pasaría mañana, pero por primera vez no me angustiaba. Si Joaquín se quedaba o se iba, yo sabía que estaba cambiando, que esa mentira había revelado una verdad que necesitaba ver. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de todo, del futuro, de nuestros miedos, de la vida.
Joaquín empezó a reír más, a tocar mi mano sin miedo, a quedarse más tiempo, y yo aprendí a amar sin necesidad de pruebas, sin necesidad de esconderme. Aprendí que el amor no se fuerza, se cuida. Y fue entonces cuando comprendí que mi mentira, por más dolorosa que fue, me condujo a algo hermoso. A un espejo que me obligó a ver mis carencias, pero también mis anhelos. A un hombre que, sin esperarlo, llegó a enseñarme lo que realmente significa amar. Y a una versión de mí misma que por fin empezaba a florecer. Una mañana desperté con una inquietud extraña. Sentía que algo estaba por cambiar, aunque no sabía qué. Joaquín no había venido la noche anterior y aunque no habíamos hecho promesas, su ausencia se sentía como un hueco. Intenté no pensar demasiado, pero el silencio pesaba. El café sabía más amargo y la casa volvía a parecer vacía. Era como si todo lo que habíamos construido empezara a tambalearse. A media tarde recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar esta noche? Mi corazón se detuvo por un segundo. No supe si debía prepararme para un final o una nueva etapa. Pasé el resto del día reviviendo cada momento, cada palabra, cada gesto. Me preguntaba si mi pasado todavía pesaba sobre él, o si era simplemente el miedo que a veces invade cuando el amor comienza a ser real. Cuando llegó, traía en sus manos una caja de madera. Nos sentamos frente a frente en la sala, en ese sofá que tantas veces compartimos. He pensado mucho en nosotros, dijo. Yo asentí sin fuerzas para hablar. Abrió la caja y sacó una libreta. Llevo días escribiendo todo lo que siento, porque contigo quiero aprender a ser claro. Y empezó a leer. Sus palabras eran un río de emociones sinceras. Hablaba de su miedo a enamorarse de alguien que no fue del todo honesta, de cómo mi vulnerabilidad lo había tocado profundamente, de su deseo de construir algo verdadero aunque naciera de un error. Mientras lo escuchaba, mis lágrimas caían sin control. No por tristeza, sino por la ternura de sentirme elegida, aún con todas mis grietas. Cuando terminó de leer, me tomó la mano y dijo: si vamos a seguir, tiene que ser desde la verdad, desde el presente, sin seguir castigándonos con el pasado. Yo solo pude abrazarlo, fuerte, largo, como si el alma se fundiera con la suya. Fue el abrazo más honesto que dimos, no de reconciliación, sino de comienzo. Uno limpio, libre, consciente. Desde ese día, nuestras rutinas se llenaron de intenciones. Ya no hacíamos las cosas por costumbre, sino por deseo. Cocinábamos juntos, nos reíamos más, nos permitíamos el silencio sin incomodidad, aprendimos a preguntar sin invadir, a dar sin exigir. Y aunque a veces el recuerdo de la mentira aparecía, ya no dolía igual. Era una cicatriz, no una herida abierta. Una tarde de lluvia, Joaquín me invitó a caminar bajo el aguacero. Me miró, empapado, con una sonrisa traviesa. La vida también es esto, dijo. Caos, sorpresa, empaparnos sin aviso y aún así sonreír. En ese momento supe que lo amaba, no porque me salvara, sino porque me enseñaba a salvarme, porque su amor no venía a completarme, sino a acompañarme. Esa noche le dije que lo amaba por primera vez. No fue una confesión dramática, fue una revelación serena, como si esas palabras hubieran vivido siempre en mi pecho esperando salir. Él no respondió de inmediato, me miró a los ojos, me acarició el rostro y dijo: gracias por confiarme eso. No necesitaba más, porque el amor no se mide en palabras, sino en actos. Mi vida había cambiado por completo, pero no por la mentira que dije, sino por lo que descubrí en el camino. Descubrí quién estaba dispuesto a quedarse, incluso cuando no era fácil. Descubrí que merecía ser amada sin tener que fingir tragedias. Y sobre todo, descubrí que el amor verdadero no necesita pruebas, solo verdad y voluntad. Y así, sin darme cuenta, había dejado de ser la mujer que fingía estar enferma para saber quién la amaba. Ahora era una mujer amada de verdad, por quien veía en ella lo que ni ella sabía que tenía. Y eso era más sanador que cualquier otra cosa en el mundo. El tiempo pasó y la historia que nació de una mentira terminó convirtiéndose en el capítulo más honesto de mi vida. Joaquín y yo no éramos perfectos, pero habíamos elegido crecer juntos. Habíamos aprendido que el amor verdadero no es el que nace sin errores, sino el que sobrevive a ellos, que las heridas pueden unir tanto como los abrazos, y que a veces las segundas oportunidades sanan lo que la primera no supo cuidar. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, Joaquín me miró y dijo: ¿te acuerdas de cómo empezó todo esto? Reí con nostalgia. Claro que sí, fue mi peor idea y mi mejor consecuencia. Nos quedamos en silencio unos segundos, compartiendo una mirada que decía más que 1000 palabras, porque sabíamos que habíamos atravesado la oscuridad para encontrar luz.
Una luz que nació de la verdad, aunque tardó en llegar. Mi familia nunca supo la historia completa. Algunos regresaron con el tiempo, otros no, y aprendí a soltar. Entendí que no todos están destinados a quedarse y que no es necesario mendigar cariño. El amor que uno merece no se pide, se ofrece, sin condiciones, sin chantajes. Y eso lo aprendí al lado de alguien que supo ver más allá de mis errores. Volví a escribir en mi diario, no por tristeza, sino por gratitud. Cada página hablaba de lo vivido, de lo superado, de lo aprendido. Era como si necesitara dejar constancia de que todo valió la pena, de que aquella mentira, por más absurda que fue, me obligó a mirar de frente todo lo que me negaba a aceptar y transformarlo. Comencé a dar charlas en pequeños grupos sobre autoestima, sobre relaciones reales, sobre cómo dejar de fingir para ser amados. Compartía mi historia sin vergüenza porque sabía que muchas mujeres vivían algo parecido, que el miedo a no ser suficiente nos lleva a decisiones equivocadas, pero también que es posible reconstruirse, incluso después de caer muy bajo. Joaquín siempre estaba en la primera fila, sonriendo con orgullo. Nunca intervenía, solo me apoyaba con su presencia. A veces, cuando terminaba de hablar, me abrazaba y decía, «Eres más fuerte de lo que crees». Y yo entendía que no era la mujer que un día fingió estar enferma, sino la que había sanado de verdad, desde el alma. Con el tiempo, nuestras vidas se fueron entrelazando con naturalidad, sin presiones, sin expectativas irreales. Aprendimos a hablar cuando algo dolía, a pedir espacio sin alejarnos, a reír sin motivo. Éramos dos personas que no se completaban, sino que se acompañaban, que no se necesitaban para vivir, pero se elegían cada día. Y eso descubrí es el amor maduro. Un domingo por la tarde, Joaquín me llevó al parque donde nos vimos por primera vez después de mi mentira. Se arrodilló, sacó una pequeña caja y sin decir palabras me ofreció un anillo. No preguntó si quería casarme, solo dijo, ¿me eliges otra vez? Y yo, con lágrimas en los ojos, respondí, siempre te elegiría, incluso en medio de mi peor error. Celebramos una ceremonia íntima, rodeados de quienes sí estuvieron cuando todo parecía derrumbarse. No hubo lujos, pero sí verdad. No hubo promesas vacías, sino compromisos reales. Y en cada mirada, en cada sonrisa, estaba escrito todo lo que habíamos superado, todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos reconstruido. Porque fingí estar enferma y descubrí quién me amaba. Pero también descubrí algo más, que el amor empieza dentro de una misma, que nadie puede amar realmente si no ha aprendido a mirarse con compasión, y que a veces la última mentira es el comienzo de la primera verdad que salva. A veces la verdad se disfraza de error, y otras veces una mentira revela más de lo que quisiéramos admitir. Yo no buscaba amor, buscaba ser vista, ser escuchada, ser importante para alguien. Y en medio de una farsa nacida del dolor encontré el amor más verdadero, más paciente, más humano. No fue perfecto, pero fue real. Y eso cambió mi vida para siempre. Si alguna vez te has sentido invisible, incomprendida o sola, esta historia también es tuya. Déjame un corazón si alguna vez fingiste estar bien solo para no caer. Y suscríbete, porque aquí cada historia tiene alma.